Gloria a Jesús. Bienvenidos, hermanos y hermanas, todos. Gracias, Jesús. Queremos hoy, con la ayuda del Señor, hermano, primero agradecerles por todo el esfuerzo que cada uno de ustedes ha brindado para construirle la casa al Señor. Es un privilegio, hermanos, poder ser partícipes de algo que Dios manda, en lo cual nosotros esforzamos nuestros cuerpos y con ello le decimos a Dios que lo amamos. Es maravilloso, hermanos, y quiero ver cómo el Señor, hermano, ha despertado los espíritus. Es Dios quien despierta los espíritus, pero los despierta con un propósito. Los despierta para que edifiquen casa a Jehová. Solo los espíritus que están despiertos pueden ver esto. Por eso Dios tocó al rey de Persia y le despertó su espíritu y le dio órdenes de que edificara casa a Dios en Jerusalén. Cuando se refiere la palabra despertar, no es que estemos dormidos físicamente. Hermano, ponga mucha atención. Cuando estamos dormidos, no se refiere al sueño físico, se refiere al sueño espiritual en el que las personas están entretenidos, adormecidos, insensibles, desprevenidos, descuidados. Ese es el adormecimiento que tienen la iglesia cuando se descuida. Por eso el Señor tiene que, hermanos, despertar nuestro espíritu. Despertar significa estar consciente de la realidad interna que está sucediendo en cada uno de nosotros. Eso es estar despierto. El Señor dijo, velad. No se refiere al sueño físico. Se refiere a estas cosas que llegan a la mente y al corazón. Eso es lo que adormece a los creyentes. Los hace lentos. Los inactiva. Y la casa de Dios no se edifica. La lógica debería ser que todo mundo debería querer eso. La realidad no es así. Solo los que tienen espíritu despierto. Solamente. Dios le despertó el espíritu a este Ciro, pero también se los tuvo que despertar a su mismo pueblo. Mientras nosotros edificamos la iglesia, la casa del Señor, la casa de Dios, esta casa es casa de Dios. No importa cómo se vea, está dedicada para Dios. La hemos dedicado para Él, para que lo alabemos, lo bendigamos, le oremos. Aquí, para nosotros, este es nuestro refugio. Es el lugar donde Dios se comunica con nosotros. Es que no lo hace afuera, claro que lo hace. Pero Él quiere y Él decidió hacerlo así,
que todos los que hemos creído debemos congregarnos, todos. Porque hay un momento en nuestra vida que necesitamos la convivencia. Y solo cuando está la convivencia es que Dios envía dos cosas. Una, la bendición. Y segundo, la vida eterna. No se recibe eso si no está en la comunión. Dios decidió que así fuera y así es. Y es por eso que Dios nos dice que edifiquemos casa a su nombre, para que todos le rindamos culto. Pero mientras nosotros edificamos su casa, al venir a su presencia, Él nos edifica a nosotros. Es mutuo. Nosotros edificamos el lugar físico y Él edifica el lugar espiritual. No se puede edificar una vida si no tiene una casa. No se puede. El pueblo de Israel fue llevado cautivo porque perdió la casa, porque despreció la casa. Y por eso fue llevado cautivo y se quedaron sin casa. Y se quedaron sin la presencia de Dios. La condición, la esclavitud, de ser señores, ahora esclavos. ¿Por qué? Por eso el Señor dice en Ageo, no descuiden mi casa. Porque de aquí depende tu estabilidad. No es de tu capacidad personal. Solo haz conciencia de cómo estabas antes. Y podrás entender que lo que estás oyendo es verdad. Dios nos edifica cuando venimos a su presencia. Y bendito sea Él que estableció esto así. En 2 Corintios capítulo 6, el verso 14, vamos por allá por favor, aunque déjeme terminar de leer aquí antes que me mueva para allá por favor. Aquí en Esdras, donde estábamos, en el capítulo 1, leímos el verso 1 y 2. En el 1 dice que Dios despertó el espíritu de Ciro. La pregunta es ¿para qué se lo despertó? En el verso 2 dice ¿por qué Dios despertó el espíritu de Ciro? Y dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado. No me ha dado una opción, es una orden. Me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Dios no quiere ver de lejos a su pueblo, Dios quiere vivir con su pueblo. ¿Qué padre quiere ser padre y nunca tocar a su hijo? ¿O qué madre quiere dar a luz, a no ser que haya algunas así, dar a luz y nunca tocarlos? Dios no es así. Dios lo que reproduce quiere vivir con ellos. Y por eso da órdenes, hágame una casa, yo voy a vivir con ustedes. Quiero estar ahí, esa es la voluntad de Dios. Así que en el verso 4, si lee conmigo, el rey les dijo, vayan a Jerusalén los que son de su pueblo. Y en el verso 3 dice, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá. ¿Y qué va a hacer? Edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Edifiquen la casa. Todo, vaya y edifiquen la casa. ¿Por qué? Porque si no hay casa, no hay nación. Todos dispersos. Hay confusos, gente confundida, familias desordenadas, desintegradas. Cuando no hay casa.
Familias sin respeto, quiero decir. Pueden vivir en una misma casa, pero en desorden, con mucha deshonra. Porque no hay casa. Como no hay casa de Dios para ellos, tampoco hay restauración para sus vidas. Y pueden tener muchos años viviendo como creyentes, pero destruidos por no entender esto. El verso dice, en el 3, 4, y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar. ¿Con qué? Con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios. Hermanos, una observación. Procura el bien de la casa de Dios y Él va a cuidar de ti. Él va a protegernos. Procuremos eso. Dios es fiel. Y Él honra. Dice, hermanos amados, que debe hacerse para la casa de Dios. Ahora quiero ir a un lugar más. Si me acompaña, antes de ir a Corintios, vaya conmigo a Ageo, capítulo 1, el verso 13 y 14, por favor. Ageo 1, el verso 13 y 14, dice esto. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Quién habló? Dios por medio de Ageo al pueblo. Y les dijo, yo estoy con vosotros. Usted puede recibir esa palabra y creer, Dios está con nosotros. ¿Para qué está con nosotros? El 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron ¿en dónde? En la casa de Dios. Hermanos, el día viernes yo pude ver cumplido esto. Pude ver la gloria de Dios. Solo la puedes ver si entiendes la palabra, si no te hace como rutina, no ves nada. Pero yo pude ver esto, ya lo vivimos. Yo vi cómo Dios despertó el espíritu de una manera maravillosa. Vi fuerza que salía de gentes que no tienen esa fuerza natural. Una fuerza inagotable. Que no se retrocedieron. Qué hermoso cuando el espíritu es despierto. Los gigantes no permanecen. Cuando tenemos un propósito, edificar la casa, porque la casa es nuestro todo, es nuestra seguridad, es el todo, hermanos. Y por eso yo le dije, Señor, gracias, porque no hay cómo pagar. Lo único que digo, hermanos, gracias, hermano, gracias. Es todo lo que puedo decir. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer. Es Dios. Es Él el que inicia la obra en nosotros y nos pone ese deseo.
y esa fuerza para ejecutar. Así que, hermanos, si vemos que la razón por la cual quiero hacer hincapié, que Dios cuando despierta a los espíritus siempre, siempre es para un propósito de Él, para edificar su casa. Porque donde no hay espíritus vivificados, o despiertos más bien, vivificados sí, pero despiertos, hay destrucción. Donde no hay espíritus despiertos, hay destrucción. Hay cautividad, hay confusión. No hay presencia de Dios. Es por eso que Dios, hermanos amados, nos envía su palabra por medio de los que Dios usa para alentarnos, amonestarnos, lo que tenga que hacer. Pero cuando le envía, su propósito es edificarnos. Su propósito es que el templo de Él sea edificado. Nosotros edificamos su casa físicamente, pero cuando venimos nos envía su palabra por medio de los que nos ministran. Y en ese enviado de su palabra nos edifican el espíritu, nos edifican el templo que somos nosotros. Dios nos edifica a nosotros. Pero ¿qué sucede cuando una vida no se congrega? No se edifican. Y si no se edifican, ¿qué esperanza puede haber ahí? No hay esperanza. Hay cristianos que pierden la esperanza, hermanos. Pero es necesario comprender el intercambio que Dios hace cuando nosotros venimos a su presencia. Vaya conmigo ahora sí a 2 Corintios capítulo 6, por favor, y el verso 14. Vamos a leer ahí, por favor. El verso 14. Primero tengo una pregunta antes de leerlo. ¿Qué somos? Para Dios, ¿qué somos? Dice que somos su templo. Eso es lo que vamos a leer. Dice aquí que somos su templo. Usted tiene que aceptar que es su templo, que Dios mora en usted y que mora en mí. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Hermanos, ¿quién dice eso? ¿Cómo es su obediencia respecto a eso? Somos, hermanos, de verdad somos, la verdad, muy desobedientes. Somos obedientes, pero nos falta más obediencia. Nos falta más entender. No os unáis en yugo desigual. Quisiera que aclaráramos este asunto. Con los incrédulos. ¿Quién es un incrédulo? Alguien que no cree en Dios. Alguien que no obedece también es incrédulo. ¿Por qué cree que no obedece? Porque no cree. Por eso desobedece. Porque si creyera no desobedecería. Pero como no cree, va y desobedece. Sencillo. ¿Y qué sucede con eso? Bueno, hay consecuencias. Este es el punto. Dijo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Pues ninguno. Si usted y yo estamos caminando en el Señor, debemos tratar hasta donde entendemos de hacer la voluntad del Señor. Pero con los que no tienen el conocimiento de Dios, tampoco vamos a esperar que sean obedientes en todo, porque no lo saben. La pregunta, ¿cuál va a ser el compartir con ellos? La única razón por la cual debemos compartir es si le vamos a compartir de la vida de Cristo para con ellos. Pero más allá de eso,
el Señor dijo, no os unáis. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque si tú no das, ellos te dan a ti. Y te empiezas a adormecer. Y empiezas a comportarte igual que ellos. En sus pláticas igualito que ellos. En sus acciones igual. Hermanos, la persona se amolda tan rápido al mundo. Habla lo mismo, piensa lo mismo, hace lo mismo. ¿Y dónde está Dios en esa vida? ¿Dónde está Dios ahí? ¿Dónde está fluyendo Dios? Está hablando lo mismo que los demás, está haciendo lo mismo. ¿Dónde está? Y Dios dice que tenemos que ver si hay justicia o si hay injusticia. Dice que nos apartemos. Te preguntarás por qué. Es que somos legalistas. Dios pide que seamos limpios, no legalistas. Dios pide que seamos obedientes. Esta no es tu palabra ni la mía, es la del Señor. Y solo debemos ser obedientes. Para que entonces la luz que hay en ti pueda iluminar a otros. Dios quiere brillar, quiere usar la vida de cada uno para que otras gentes que no conocen la luz puedan verla. En esta parte, hermanos, después sigue diciendo el Señor, ¿qué compañerismo tiene o qué comunión la luz con las tinieblas? Ninguna. En los trabajos, cada quien se relaciona con personas que no conocen al Señor. Eso se tiene que, porque a donde vamos, así está. Pero después de lo que es la obligación ante la responsabilidad del trabajo, cuando ya es tu tiempo libre, ahí sí tú ya eres responsable de con quién tú te relacionas. ¿Por qué? Porque ya no estás bajo una autoridad que te obliga o que te demanda que tú actúes de una manera. Cuando ya estás libre, ya es tu decisión, tu amor específicamente directo con el Señor. Por eso Él dice que no debe haber esa comunión. La razón diría, ¿por qué? ¿No se supone que un creyente tiene que ser tan amable con todos? Sea amable, pero no sea inmundo. Sea amable, pero no sea inmundo. No sea sucio. Eso es. ¿Por qué? Por lo que sigue, el 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ninguno, hermanos. No hay ningún acuerdo, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Hermanos amados, ¿qué significa templo? Templo significa que Dios está en él. Eso es un templo. También se le llama templos a donde hay ídolos. Pero esos no son templos de verdad porque están muertos. Eso no es un templo. Donde hay un templo tiene que haber un Dios y ese Dios tiene que estar vivo, si no, no es Dios. Las gentes levantan ídolos, pero también les llaman templo, y también le rinden culto, y también le rinden tributo, pero no son Dios. Esa gente no les ha borrado su pecado. Esa gente vive con toda la inmundicia del mundo. Ellos no son lavados. No están limpios. Y con facilidad se relacionan con otros. Porque su Dios no les demanda limpieza. Porque la relación entre el ídolo, que viene a ser un demonio metido en eso, no les demanda santidad. Al contrario, entre más sucios, mejor. ¿Qué comunión hay
entre el templo, que es usted, que contiene a Dios, con los que contienen un ídolo. ¿Cuál es la diferencia? La demanda. La demanda que dice aquí en el 16, vosotros sois el templo de Dios. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. ¿Dónde vive Dios aquí en la tierra? ¿Cómo sabes que Dios vive ahí? ¿Tú conoces tus pensamientos? ¿Eres consciente o no de ello? Sí. Nosotros sabemos si es Dios quien está fluyendo por nuestra mente. Si sabemos si estamos oyendo a Dios o a qué estamos oyendo. O lo que está fluyendo o deseando nuestro corazón es qué. ¿Cómo saber si eso es Dios o no lo es? No es tan complicado, solo si es malo, ese no es Dios. Pero si es bueno, sí es Él. Él es Dios. Aunque tú no lo veas físicamente, si lo que está fluyendo por dentro de ti es bueno, Él es el Señor. Y tú puedes estar consciente, caminar y hablar. Él es. Yo estoy con vosotros, dijo. Yo quiero estar con ustedes. Por eso quiero que edifiquen la casa, quiero estar con ustedes. Reúnanse porque los quiero. Los quiero a todos. Esa es su voluntad. Y entonces, hermano, el deseo del Señor es estar con nosotros, dice, porque dijo, yo seré su Dios y ellos son mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos. ¿Quiénes son ellos? Vuelvo al verso 14. Salid en medio de los incrédulos. ¿Tú quieres agradar al Señor, hermano? No seáis incrédulo. Mejor dile, Señor, aumente mi fe. O di algo, pero no dudes. Tenemos esas batallas. Señor, aumente mi fe. Auméntemela, por favor. Pero dice que debemos salir de ellos. ¿Por qué tiene que salirse uno de entre ellos? Por lo que nos transmiten. Transmiten cosas que nos dañan nuestra relación con Dios. Ejemplo, cuando estaba yendo Gedeón a la guerra para libertar al pueblo, Dios le dijo que se levantara. Este hombre Gedeón llama al pueblo, se reúnen 32,000 personas con él. Dijo Dios, es mucha gente para que les dé la victoria, porque se pueden gloriar con que por su número y por su fuerza ustedes tomaron la victoria por sí mismos. Dijo, diles que el que tenga miedo se vaya a su casa y que se regrese. ¿Sabes? Se regresaron 22,000 que tenían miedo. Una persona cuando tiene miedo no golpea con toda la fuerza. Los que tienen miedo golpean así. Hacen el movimiento pero no golpean duro. Porque el miedo los domina. No destruyen lo que tienen que destruir, porque tienen miedo. Si Dios dice una cosa, hermano, destrúyelo. A Dios le gusta el carácter. Le gusta que se ejecute lo que dice. Por eso, hermanos, es muy importante que empecemos a cortar relaciones que no te aumentan tu fe. Tú debes crecer.
más confianza, más plenitud, más seguridad de que Dios está contigo. Menos miedo, más atrevimiento, más empuje, más valor. Porque ¿cómo se revela Dios? No es a través de las acciones nuestras. No se ve cuán poderoso es Dios a través de lo que los que creemos en Él. No es por medio de eso que se muestra. No es a través de eso que se ve que Dios es grande. No es cuando nuestra boca se abre y dice, Dios es grande. Porque tú tienes la convicción de que eso tú antes no podías, pero que ahora Dios lo ha hecho en ti y que si lo ha hecho lo puede volver a repetir. Dios se da a conocer a la humanidad por los actos de sus hijos. Es por eso, hermanos amados, que el Señor dice, apartaos de los incrédulos, dice, de los que hacen lo malo voluntariamente, o apartaos, dice aquí, y también de las obras del diablo, idolatría, de la incredulidad. Ahí dice lo que, usted examine eso, hermano, y apártese, por favor, para que no se adormezca. Ok. ¿Por qué tenemos que apartarnos? Por esta razón. Hay una promesa, mis hermanos. Y la promesa es esta: no toquéis lo inmundo, y yo estoy contigo. ¿Quién es yo? Dios. Algunas veces Dios deja ver visiones, pero no lo puedo tocar con mis tejidos, pero lo puedo entender. Que lo que Él dice es verdad, porque lo he probado. Dios está con uno. Y Dios, bendito sea. Hermano, la gloria es del Señor y bendito sea el Señor. No es bueno que nuestros labios digan cosas de uno. Bíblicamente no es bien. Pero como un día dijo Pablo, déjame tantito nomás. Hermano, cuando estoy solo, apenas le digo algo y siento. Y me muevo de ese lugar y le vuelvo a decir otra cosa. Dios está contigo si no tocas lo que, hermano, lo inmundo. Es su palabra. Es su palabra, hermanos. Y aquí se tiene que cortar demasiadas cosas. Si quieres eso es caro, hermanos. Eso es muy caro. Es lo más caro. Eso cuesta decisión. Por encima de todo, de tu propia vida, Él es primero. Él es primero. No toquéis lo inmundo y yo soy tu Dios. Señor, gracias. ¿Y con qué toco lo inmundo? Con la mente. ¿Y con qué más toco lo inmundo? Con mi oído. ¿Y con qué más? Con los deseos. ¿Son o no reales los deseos? Y habiendo todo eso, queremos comunión con su presencia. No, Dios no abarata eso. Por favor, entiéndalo. Dios no pone barata la santidad. Usted sube y tendrá su presencia. O si se quiere quedar ahí, se tendrá que conformar a vivir una vida con muchos problemas. La presencia de Dios viene a nosotros para libertarnos,
para hacernos libres de nuestros enemigos. Cuando después que el rey Ciro dio la orden que se regresaran, hermano, a edificar el templo, llegaron a ese lugar los que regresaron, los que Dios les había despertado su espíritu, y cuando llegaron, hermanos, ellos hicieron ofrendas y prepararon aquello para reedificar la casa de Dios. Y cuando iniciaron y prepararon el altar, dice que pusieron ese altar en su base, pero tenían miedo. ¿A qué le tenían miedo? A los que los rodeaban. Los que un tiempo atrás ellos tenían señorío sobre esas naciones, ahora esas naciones eran sobre ellos. ¿Cuándo es que el pueblo de Israel tenía señorío sobre las naciones? Cuando ellos tenían a Dios en el lugar correcto. Dios gobernaba en ellos. Entonces Dios ponía bajo su autoridad a aquellos. Cuando los judíos, el pueblo de Israel desobedeció a Dios, Dios hizo un juicio sobre ellos. Como los judíos ya no querían de Dios, ya tenían cosas materiales, ya se creyeron que eso que había venido nomás por ellos. Dios se los había dado, pero lo creyeron y se fueron otra vez y ya no querían ni alabar ni adorar la casa de Dios, descuidada. La casa de Dios descuidada. Dije, Señor, ¿cómo se ve ahora en estos días cuando una vida ya no tiene aprecio por la casa de Dios? Déjeme decirle cómo se ve. Una persona así, desinteresada por la oración. No le interesa. Tiene mucho interés en la sociedad, ¿cómo se dice? Sociable. Tiene mucho deseo de la sociedad. Compartir tiempo, mucho tiempo complaciendo sus deseos personales. Mucho. Eso es cuando la vida ya no tiene aprecio por la casa. Ya no le impacta a Dios. ¿Qué hace Dios cuando eso sucede? Lo que hace es lo siguiente: se aira primero, segundo, los entrega a eso que quieren. Note este proceso. 1. Pierden interés por la casa, pierden interés por la oración, por toda la actividad espiritual. Ya no tienen interés. ¿Qué hace Dios? Segundo lugar, los entrega a eso. Tercero, les quita su presencia porque ya se pusieron inmundos. Cuarto, cuando los entrega a sus enemigos, les quitan la casa, los destruyen. Las personas cuando tocan lo inmundo generalmente se apartan de la casa de Dios por inmundos. Ya no tienen casa. Quinto, son esclavos. Sexto, cuando están allá esclavos, si es que Dios les concede el arrepentimiento, hasta allá despiertan: Padre, hemos pecado. Y al fin, cuando despiertan se arrepienten, es ahí. Entonces, cuando Dios les concede el volver a casa. Séptimo, es volver a reedificar la casa que perdieron. Solo si se arrepienten. Pero si no se arrepienten, Dios no les despierta su espíritu y los deja que se mueran ahí. Sin la presencia de Dios, sin la casa de Dios. Ahí se mueren. Pero qué hermoso, hermanos. A nosotros nos ha pasado. Es casi común que pase en la vida espiritual de todos, no solo de uno, de todos. Como que llega un tiempo que nos acomodamos y como que esto va a ser siempre así. No es cierto.
Dios nos hace responsables. Y Él quiere que entendamos, la presencia de Dios se mantiene por obediencia a lo que Él dice. Hermanos amados, Dios les dijo, antes que fueran esclavizados, les habló por tantos profetas. Jeremías fue un hombre que sufrió terriblemente, hermanos, el rechazo del pueblo, que el pueblo tuvo contra Dios cuando Dios hablaba por medio de Jeremías. Ellos rechazaron, pero como no veían a Dios, solo rechazaban a Jeremías. Ellos pensaban, Jeremías es el que no nos quiere. Jeremías era un instrumento que un día llegó a lamentarse: ¿por qué yo soy este vaso? Es que a nadie le gusta que lo maltraten, a él tampoco, hermano, pero lo rechazaban con violencia, lo querían hasta matar. Todo porque él quería impedir a toda costa que fueran llevados cautivos. ¿Cuál es el propósito de un predicador? Que la persona se acerque a Dios, no que se aleje de Dios. Para que vivan bien. Para que tengan hogares con honra. Esa es la razón de la enseñanza. Porque si eso no fuera, no tendría sentido invertir las vidas de uno en eso. Pero esa es la voluntad de Dios. Que sus hijos vivan bien, con respeto, con honestidad. Si va conmigo, por favor, a Jeremías, capítulo 29, y vamos a leer el verso 10, por favor. Jeremías 29 y el verso 10. Dice así: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Hermanos, yo le pregunto, ¿qué sería de nosotros si nos faltare la palabra? ¿Qué sería? ¿Quiere saber lo que sería? Observe los que no la tienen y sabría lo que es estar sin ella. Obsérvela. Pero yo enviaré mi palabra. Y dice en el verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Hermano, usted ve a Dios maravilloso. Al principio se ve como que Dios no los quiere y que por eso los entregó. Se ve como que está tan violento, tan enojado, que no nos quiere. Es que no nos quiere, es que nos ama tanto que se enoja. Y no quiere que nada nos toque. Yo no sé si puede entender que es amor, no odio. Cuando uno no quiere algo, deja que se cela lo que se quiere, no lo que no se quiere. Dios los ama y los amaba tanto que cuando los entregó les dio solamente para que aprendan. Era un golpe para que despierten de su adormecimiento en que estaban. Y cuando estaban allá, se dieron cuenta de lo que ya no tenían, la palabra. Ya no tenían profetas, tenían ahí, pero todos eran, o la mayoría eran falsos. Diciéndoles que les iba a ir bien. Cuando Dios había dicho que les iba a ir mal por desobediencia, alguien sobador de espalda, te va a ir bien, te va a ir bien. Cuando desobedeces, te va a ir bien. Oh, eso no es cierto.
Pero los que quieren ganarse el favor, dicen muchas cosas, hermano. Dios les había dado un golpe para que al final ellos pudieran ver. Y Dios dijo, yo los quiero mucho, pero no voy a consentir lo inmundo. No tiene caso tener una fe, hermanos, consintiendo la inmundicia en tu vida. No tiene sentido, de veras no tiene sentido, tratar de venir a buscar a Dios y continuar en la inmundicia. Mi recomendación es que cada quien vaya y haga lo que le gusta. A un hombre le dije eso y me maravillé. Él no creía en el rapto. Dije, entonces, ¿qué haces aquí? Si quieres, ve. Y se fue. ¿Cómo está? Destruido. Sin casa. Sin presencia. Hecho pedazos. Pensó que el dinero. Oh, no. Es Dios. Es la presencia de Dios. No las cosas. Hermanos amados, aquí el Señor en el verso 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Cuándo es entonces? Cuando te hayas arrepentido. Entonces yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sabes, hermano? Hay veces que necesitamos llevar golpes. A veces quisiéramos evitarlos, pero creo que a veces son necesarios. Mira, hasta entonces, después de todo aquello, entonces me invocaréis y me buscaréis de todo corazón y entonces yo os oiré. Pero estaban decididos ahora a arreglar las cosas. Regresaron a Jerusalén, hermano, empezaron a edificar la casa y lo primero que se dieron cuenta, hay inmundicia. Los príncipes, los líderes, todos unidos con otras vidas que no tenían que haberse unido. El linaje santo estaba contaminado. Unidos con otras naciones. ¿Quiénes son las otras naciones? Los incrédulos. Son gentes. Y cuando una persona va y se mete con alguien que no cree en Dios y blasfema de Dios, van a manchar el linaje santo y se unen. Y por eso la presencia de Dios no fluye. No os unáis, hermano. Tenemos una promesa. Y la promesa es que dijo, yo quiero habitar con vosotros, porque yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Ese es el todo de nosotros. Esa es la razón por la cual venimos. Hermano, verdaderamente, si esto no fuera, sería pérdida de tiempo. Pero esto es por lo cual venimos. Para entender más cómo es Él. Y entonces apartarnos de lo impuro. Y entonces la presencia de Dios habita en nosotros. Nuestras vidas son restauradas, renovadas. Yo veo sinceramente la obra que Dios hace en sus vidas. A cada rato le doy gracias y gloria a Dios por eso. Pero sabe, hermano, siempre voy a querer más. Igual que Dios. Siempre voy a desear que usted crezca. Usted dirá, es que no me quiere. Ojalá que entiendas cómo piensa Dios, porque yo pienso algo parecido como Él. Siempre voy a querer que crezcas. Siempre voy a querer que tú seas mejor, cada día. Pero ¿en bien de quién es eso? No de ti,
¿No es tu propio bien? ¿No es lo que dice Dios? Yo tengo pensamientos buenos para ustedes. Él sigue siendo quien es. Nosotros no somos lo que Él quiere que seamos. Pero para que seamos lo que Él quiere tenemos que someternos. Y al someternos, Dios nos bendice y nos restaura. Tu vida florece, tú eres feliz. Hermano, ese es el deseo. Y yo sé que Dios los ha bendecido y sé eso, lo sé porque Dios me lo dijo. Y sé que los va a prosperar más, pero qué bueno que les prospere, pero sabe ahora lo que quiero. La prosperidad de sus espíritus. Antes quería lo temporal. Ahora quiero que prosperen en lo espiritual. Porque si prosperan en el conocimiento de Dios, en el temor de Dios, entonces lo material no les va a hacer daño. Van a ser sanos. Van a saber para qué son las cosas y Dios va a estar satisfecho de sus vidas. Así que, hermanos amados, este es el corazón del Señor y es lo que Él quiere. Dice en el verso 14, dijo, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Hermanos, quiero dejar algo sentado. Uno, la casa de Dios debe ser terminada. Cada uno conforme a su fuerza, conforme a su corazón, conforme como el Espíritu les pone, les dice. No es una obra humana, es obra de Dios en la vida, en la mente, en el corazón de nosotros. La razón por la cual lo pide es porque Él quiere edificar su templo espiritual en nosotros. Entre más nos reunimos, más nos envía su palabra, y entre más nos envía su palabra, más entendemos. Y si entendemos, podemos llegar a ejecutar la voluntad de Dios. Nosotros edificamos el lugar, 1. 2, venimos, lo alabamos, lo adoramos y luego nos envía su palabra. Luego, cuando nos envía la palabra, Él espera que la palabra se termine en acciones. Si las palabras que oímos terminan en acciones, entonces fuimos edificados. Quiere decir, el Señor está viviendo en nosotros, está haciendo, está operante en nosotros. Y gracias a Dios por eso. Y si está la presencia de Dios en tu templo, entonces todos tus enemigos, todos están debajo de tus pies. ¿Por qué la presencia de Dios? Porque solo Él puede destruir a todos tus enemigos. Es por eso que buscamos a Dios. Y es por eso que buscamos santidad. No estamos jugando. ¿Usted cree que yo estaría jugando con mi propia vida? Jugando al sí y al no. No, hermano. Dios quiere que vivamos santos. Y eso es su demanda. Y queremos llegar ahí. Oro y le he pedido mucho a Dios que nos dé un espíritu manso y humilde para nunca rechazar su palabra y entonces podamos ser edificados. En el nombre de Jesús.